2024, marzo 22, viernes de la quinta semana de Cuaresma. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 10, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. ¿Por qué el Salmo 82, versículo 1, al que se refiere Jesús, llama a dioses a quienes llama a juzgar? Ya en estas conversaciones se van dejando ver muchas verdades. ¿Quiénes son estos dioses de los que habla allí, de los que habla Jesús? Allí se ve a las claras que se refiere a ellos. Resulta que siempre se entiende que ese fue el problema del pecado original, el querer ser como dioses. Esa es la tentación constante de la nueva era, centrarse y pretender ser Dios. Otro pasaje un poco extraño a este respecto es el de Éxodo 7, versículo 1, donde Dios le dice a Moisés que lo constituirá un Dios para Faraón y que Aarón sería su profeta. En realidad tenemos que hacer un par de aclaraciones a este respecto. Primero, el gran problema del pecado original no es si Adán y Eva serían como dioses. Es que pensemos un poco las ideas acerca de Dios. Dios es el creador. Dios es todopoderoso. Dios es absoluta bondad. El gran problema de pretender ser dioses de parte de Adán y Eva era lo siguiente: ¿y no eran dioses ya? El problema del pecado original no era si pretendían ser dioses, sino de dudar que lo eran y que Dios les había otorgado todo. No eran Dios como lo es Dios, pero en cierta medida eran dioses, porque eran todopoderosos y dueños del mundo. Y ser Dios no es simplemente ser todopoderoso, como le sucedió a Evan en la película de Evan Todopoderoso. Supuestamente en esa película Dios le otorga sus poderes, los cuales Evan usa para su provecho y para sentirse superior. Resulta que el poder de Dios implica la responsabilidad de hacerte cargo de la creación, de modo que los poderes de Dios no vienen solos, implican una responsabilidad. ¿Dios no quiere que seamos dioses? En realidad sí lo quiere, pero del modo correcto, no con la intención de sustituir a Dios, ni con la intención de simplemente ser todopoderosos como los dioses griegos, unos dioses injustos, egoístas. Dios ha querido darnos poder, pero el poder implica también la responsabilidad. De hecho, nos encargó la creación. Por lo tanto, no hay que asustarse si la Escritura quiere atribuirnos un par de funciones divinas. Después de todo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y eso implica una gran dignidad y un gran poder. El problema comienza cuando ese poder y esa dignidad pretende lo que no es, por falta de admiración ante lo que sí es, y por falta de amor a quien nos ha confiado ese poder. En todo caso, se resume el asunto a tener a Dios por Padre, y nosotros siempre ser sus hijos. El Hijo hace lo que ve hacer al Padre, y no viene por su cuenta ni buscándose a sí mismo, sino a realizar los planes de Dios. Puestas estas bases, puede ser lo Dios que se te ocurra, pero nunca te separes de los designios divinos.